Damos inicio a la presente audiencia pública relativa al expediente número 4204-2024 TCE. Se va a hacer lectura del acta de la audiencia. Adelante. Miércoles 8 de mayo de 2024, audiencia pública de la primera sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el señor vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval e integrada por la señora vocal María del Guadalupe Rojas Villavicencio y el señor vocal Juan Carlos Cortés Tataje. Expediente número 4204, diagonal 2024.tce, acumulado con el 4249, diagonal 2024.tce. Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Supervisor Urubamba, conformado por las empresas Gexa Group, Sociedad Anónima Cerrada, y Servicios de Ingeniería y Construcción SAS, sucursal del Perú, y recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Supervisor Huila, conformado por las empresas HIC Ingenieros Consultores, Sociedad Anónima Cerrada, AMC Ingenieros, Sociedad Anónima Cerrada, y Norca, Sociedad Anónima Cerrada, en el marco del concurso público número 20-2023-MTC-21, efectuado por Provías Descentralizado para la contratación del servicio de consultoría de obra, supervisión de la obra, mejoramiento, construcción del camino vecinal Huila-Huila-Huatata, ubicado en el distrito de Chinchero, provincia de Urubamba, departamento de Cusco. En representación del consorcio impugnante, Consorcio Supervisor Urubamba, formulará informe legal el abogado Roberto Emilio Luna Vargas, identificado con registro número 5008 del Colegio de Abogados del Callao. En representación del consorcio impugnante, Consorcio Supervisor Huila, formulará informe legal el abogado Ronald Enrique Delgado Flores, identificado con registro número 30047 del Colegio de Abogados de Lima. Informe legal también el abogado César Walter Oliva Santillán, identificado con registro número 48424 del Colegio de Abogados de Lima. Informe técnico el ingeniero Edson Vladimir Rojas Mamani, identificado con registro número 323689 del Colegio de Ingenieros del Perú. E informe de hechos el señor Luis Ángel Carazas Cotrina, identificado con DNI número 45838265. En representación del tercer administrado, el consorcio supervisor conformado por la empresa Consultoría Giromu, Sociedad Anónima Cerrada, y el señor Carlos Enrique Soldevilla Choque, formulará informe legal el abogado Alain Fidel Ramos Palomino, identificado con registro número 3071 del Colegio de Abogados del Ayacucho. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia, pese a haber sido notificada el 30 de abril de 2024, mediante publicación en el tomarrazón electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado. Asimismo, se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Finalmente, se deja constancia que la presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y por la secretaria del tribunal. Señor abogado Roberto Luna Vargas, tiene el uso de la palabra. Cuenta con 10 minutos para el desarrollo de su informe. Adelante. Tiene el micrófono apagado, señor Luna. Ok, muchas gracias, señor presidente, y con su venia, en representación del Consorcio Supervisor Urubamba, solicitamos que se descalifique la oferta del postor adjudicatario de la Buena Pro, que es el Consorcio Uromu, por haber presentado información inexacta. Para acreditar los factores de calificación y factores de evaluación, ha presentado dos contratos privados. ¿Para qué? Para ejecutar servicio de consultoría de obras sobre la red pública nacional. A este respecto, señor presidente, el órgano competente o el órgano rector, para hablarlo con precisión, que es el que da la autorización para efectuar este tipo de intervenciones en la red vial pública nacional, que en este caso es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y su órgano ejecutor por vía nacional, han informado mediante dos oficios que obran en el expediente acumulado. El primero, el oficio 761-2024 MTC, diagonal 20.9, de fecha 9 de abril de 2024, que se ha revisado y verificado en los aplicativos y base de datos de proyectos de propiedad nacional que no existe registro alguno de ejecución de trabajos de la citada intervención respecto al contrato privado número 021-2022 FERU-UJA-SAC, con el cual el postor adjudicatario pretendió acreditar los requerimientos de calificación y factores de evaluación. En el mismo sentido,
mediante el oficio 776-2024 MTC, diagonal 29, de fecha 10 de abril de 2024, el director de Obras de Propiedad Nacional informa que he revisado y verificado en los aplicativos y base de datos de proyectos de propiedad nacional que no existe registro alguno de ejecución de trabajos de la citada intervención. Además, informa que el contrato número 006-2019, proyecto de construcción y ventas Procoven, presentado, comprende dos sectores, uno a cargo de propiedad nacional y el otro de una concesión. Y ahí el concesionario ha informado mediante la carta 6990 CINSA de fecha 11 de abril de 2024, que es concesionaria IRSA Norte, que no tiene ningún contrato con la persona que se menciona, el consultor. El consultor Carlos Enrique Soldevía Choque no lo tiene en su base de datos, ni tampoco tiene ningún vínculo con esa empresa ni con su consultor. Por lo tanto, señor presidente, está acreditado que estos contratos presentados por el adjudicatario Consorcio Iromo contienen información inexacta. Por lo tanto, su oferta debe ser descalificada. Respecto al Consorcio Huila, que ocupó el cuarto lugar, con relación a los hechos vinculados a la segunda pretensión principal de nuestro recurso de apelación, la experiencia 3, 4 y 6 no cumple con el requerimiento de servicio de consultoría de obra similar que se pidió. Eran supervisión de obras en carreteras, caminos vecinales o departamentales y nacionales con superficie de rodadura, es el término superficie de rodadura a nivel de carpeta asfáltica en caliente o frío, bicapa, asfáltica, tratamiento super bicapa. A través del informe 383-224 MTC 21, se indica que fue a nivel de afirmado estos tres contratos. Por lo tanto, el postor Consorcio Supervisor Huila, que ocupó cuarto lugar, tampoco debió habérsele otorgado los 100 puntos, los 90 puntos, que es el puntaje máximo, y por lo tanto tampoco debió haber ocupado el primer lugar en el orden de prelación. Esta situación, señor presidente, lo que ha hecho es alterar que haya una pluralidad de postores que ocuparon el primer lugar cuando no debería ser, restándole oportunidad a los que sí cumplieron con el estándar o el requerimiento de las bases integradas. Después, en la calificación que hizo el comité de selección se ha advertido, y también con respecto al consorcio Supervisor Huila, que ocupó el cuarto lugar, que su anexo 5, que viene a ser en buena cuenta la promesa de consorcio, no tiene firma legalizada del representante legal de un integrante de ese consorcio, que es Cataluña Ingeniero Sociedad Anónima Cerrada. Solamente está la firma del ingeniero que era el integrante del consorcio. Falta esa firma. Y el comité no lo advirtió y no le dio la oportunidad de poder resarcirla. Por lo tanto, al haberse efectuado este trámite, nuevamente lo ponen en primer lugar y lo que va a hacer es alterar que haya una pluralidad de postores en primer lugar que no debieron estar, y en la etapa de sorteo se le quita la oportunidad a aquellos que sí cumplieron. Respecto a la oferta del consorcio Huila, hemos advertido que uno de las experiencias presentadas en el anexo 8, que es la experiencia 2, no cumple tampoco con el requerimiento del servicio de consultoría de obras similares. Esta experiencia, la experiencia número 2, habla en general de obras que se van a realizar en un entorno de una vía de la red nacional. Sí, es una carretera, pero ¿qué estamos hablando? Obras de enrocado, de defensas, muros. La única obra, que es la obra 21, de las 21 ítems de ese contrato, se habla de una parte de una supervisión en asfalto, pero el mismo informe indica que esta obra se encuentra pendiente de ejecución. No se han realizado los trabajos. Entonces, no podemos hablar
Es como decir, voy a supervisar una obra vial urbana, pero solamente los jardines, los muritos y las veredas, pero no va a tocar la parte del pavimento. Algo similar ha sucedido aquí. Pretenden hacernos creer que este certificado sí cumple con el estándar de tratamiento de una carretera con superficie de rodadura, que es lo que se ha supervisado, y lo cual no es cierto. Respecto a la solicitud de desacumulación propuesta por el consorcio Huila, solicitamos se declare improcedente. ¿Por qué? Porque dicen que no hay conexión. Sí existe conexión. La entidad es la misma, Provía descentralizado. El impugnado es el mismo, consorcio supervisor. El proceso de selección es el mismo, concurso público número 020-2023-MT21. Y además, este decreto que ordena la acumulación es irrecurrible. No se puede recurrir de acuerdo a la norma del artículo 160 del texto único de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444. Por eso, considerando, señor presidente, solicitamos se declare fundado nuestro recurso de apelación y se desestime las ofertas del consorcio Huila por no haber alcanzado el máximo puntaje y de que ocupó también el cuarto lugar. He concluido, señor presidente. Muchas gracias, señor Luna. Señor abogado Ronald Enrique Delgado Flores, señor abogado César Walter Oliva Santillán y señores Edson Vladimir Rojas Mamani y Luis Ángel Carazas Cotrina. Tienen el uso de la palabra. También cuentan con 10 minutos en representación del Consorcio Supervisor Huila. Muy buenos días. La presentación la voy a hacer únicamente yo. Y los demás miembros del consorcio que han sido acreditados van a participar en las preguntas y en la réplica o dúplica, especialmente si son de carácter técnico. Nosotros queremos empezar nuestra exposición contestando lo que dijo Consorcio Supervisor acerca de nuestro escrito de subsanación. Acá hay una primera precisión que es importante que el tribunal tome en cuenta. Lo que se está cuestionando es la firma en el escrito de subsanación, no el requisito de admisibilidad del recurso de apelación, el cual no ha sido objeto de ningún cuestionamiento, está debidamente presentado, pero sin embargo, en el escrito de subsanación, donde no había ninguna observación sobre la firma, porque además no se puede observar porque de acuerdo a la ley, ni la firma ni la nomenclatura del proceso son subsanables, ¿no? Y eso se cumplió en el primer escrito. En el escrito en el que se subsanan los otros defectos advertidos por la unidad de recepción, este postor cuestiona que existiese una firma electrónica. Al respecto, debemos recordar que las firmas electrónicas son completamente válidas en el Perú. De hecho, todos los escritos hoy en día se presentan con firmas electrónicas en cualquiera de sus modalidades, porque los archivos son electrónicos. Es decir, se escanea el documento y el documento escaneado obviamente tiene una firma escaneada. La ley 27269, y esto no tiene ninguna discusión, permite que se presenten documentos con firma electrónica. Asimismo, el reglamento de esa ley señala que existen 3 tipos de firma: la firma electrónica simple, la avanzada y la firma electrónica cualificada. Aquí es donde suele haber una serie de errores, porque mucha gente asimila la firma electrónica con la firma digital. La firma electrónica es el género. Existen varias modalidades de firma electrónica. Una de ellas es la firma escaneada, otra es la firma digital, pero en ningún lugar de la ley se señala que la única firma electrónica válida es la firma digital. Por el contrario, la ley expresamente reconoce que todos los tipos de firma electrónica son válidos, incluyendo la firma electrónica simple. Y más aún, la propia exposición de motivos de la norma señala que la firma escaneada se considera una firma electrónica simple. Es decir, el propio emisor de la norma ha dejado totalmente zanjado este tema, por lo cual esta discusión, digamos, no tiene mayor sentido. Pasamos al siguiente punto, que ya fue tocado por el abogado de Consorcio
supervisor Urbamba, por lo cual lo vamos a explicar muy rápidamente. ¿Qué es lo que ocurre? El consorcio supervisor, el que ocupa el primer lugar, emite o presenta unos contratos y unos certificados de obras inexistentes. Sin embargo, en su defensa, ellos dicen que el documento no tiene ningún problema porque podrían preguntarle al emisor del documento si el documento es válido, lo cual es algo bastante engañoso, ¿no? O sea, si yo falsifico un documento y le pregunto al falsificador, obviamente el falsificador que está participando de este engaño va a ratificar el contenido de ese documento. Pero acá estos certificados son completamente absurdos, porque efectivamente versan sobre obras públicas, sobre intervenciones de varios kilómetros en carreteras que no pueden ser hechos por privados. O sea, nadie podría creer que la empresa Feruja o la empresa Procoven, un día sus dueños, sus gerentes pasaron por estas carreteras y dijeron, me gusta el paisaje de esta zona, voy a arreglar esta carretera. Además, supuestamente, ¿cómo habrían arreglado esas carreteras sin conocimiento de ninguna autoridad? Porque para arreglar una carretera necesito cortar el tráfico. Es decir, simplemente es un documento absolutamente falso. Y es incorrecto lo que señala el consorcio supervisor de que la falsedad solo se refiere a que tuviese firmas falsificadas o que un documento válidamente emitido hubiese sido adulterado. No, la falsedad también se da cuando genero un documento con información completamente falsa. Como ya señaló el abogado que me antecedió en el uso de la palabra, en el caso de la carretera Salcachupán-Chicrín, Provías Nacional ha señalado que no existe ese proyecto. Y a una consulta posterior nuestra, que vamos a juntar su respuesta al expediente, también el gobierno regional de Pasco ha ratificado que jamás ha existido ese proyecto que presenta el consorcio supervisor. El caso de la otra carretera es aún más fácil de darse cuenta del engaño, porque el certificado, que sería la parte amarilla, está comprendiendo tanto una vía nacional como una vía concesionada. En este caso, hemos preguntado a los dos involucrados, Provías Nacional, respecto a la parte que es una vía nacional, que señala que no existe la carretera, y el concesionario Irsa Norte es aún mucho más enfático, pues señala claramente que no existe la obra, pero no solo no existe la obra, sino que no conoce ni a la empresa Feruja o Procoven, disculpe, que emite el certificado, ni tampoco al ingeniero Soldevilla Choque. O sea, jamás ha tenido ningún contrato con ellos. ¿Cómo alguien, sin tener ningún contrato con el concesionario, hubiese hecho una obra sobre una vía concesionada? Eso demuestra que ese documento es absolutamente falso. Y por si fuera poco, respecto a esta experiencia, además nosotros hemos adjuntado una constancia realizada por un oficial de la policía y una carta por un alcalde de una parte de esta supuesta ruta, quienes certifican que no existe ninguna obra de mejoramiento, jamás se hizo un trabajo como el que está descrito en esos certificados. Es decir, se trata de información absolutamente falsa. Y también el gobierno regional de Cajamarca, a través de la subregión Jaén, ha emitido un documento confirmando esto, que no existen esas obras, documento que también vamos a juntar al expediente. El siguiente punto que deseamos explicar se refiere al apersonamiento del consorcio supervisor Urbamba a este procedimiento. Acá, permitir que el consorcio supervisor Urbamba cuestione nuestra oferta iría contra las normas del debido procedimiento. El plazo para impugnar, es decir, para cuestionar a cualquier postor que haya ocupado un orden de prelación superior, o sea, encima del que impugna, es de 8 días hábiles. Y ese plazo está en la ley y no puede ser vulnerado, ni puede ser permitirse que fuera de ese plazo alguien presente un cuestionamiento. En este caso, el consorcio supervisor Urbamba, por una decisión suya, impugnó al primero y al cuarto lugar. ¿Por qué lo hizo? Esa es una decisión de ellos, pero no impugnó al segundo lugar dentro del plazo. Recién cuando nosotros presentamos un recurso, se apersona el procedimiento y pretende plantear una nueva pretensión, cosa que es improcedente, porque el admisorio del recurso dice claramente que quienes absuelven el recurso son los postores emplazados. Solo puede absolver un recurso el que ha sido denunciado o demandado. No puede absolver un recurso alguien que no ha sido parte del procedimiento. Esto vulnera seriamente las normas del procedimiento porque además, si se le permitiese que el
incluya pretensiones en este campo, se estaría impidiendo, se estaría afectando nuestro derecho de defensa. Nosotros jamás impugnamos la propuesta del tercero porque obviamente no tiene sentido. Nadie impugna las propuestas de los que están debajo de él, salvo Consorcio Supervisor Urubamba que impugnó al cuarto, pero eso es algo totalmente atípico. De hecho, la norma ni siquiera permite que el que gana la buena pro pueda impugnar, porque no tiene sentido que uno impugne a los que están debajo, uno impugna a los que están arriba. Y obviamente, como el que está arriba no puede impugnar a los que están abajo, en ese caso la norma permite que el impugnado cuestione también la oferta del impugnante, pero no que alguien que estuvo en un orden de prelación inferior incluya una nueva pretensión. Por eso, nosotros hemos pedido en primer lugar que no se permita que al expediente original que nosotros presentamos se deje o se incluya Consorcio Supervisor Urubamba, y también consideramos que la acumulación está incorrectamente realizada porque no existe conexión. El Consorcio Supervisor Urubamba ha impugnado a otro postor que no es parte de este proceso. Bueno, está en cuarto lugar, no tiene ni siquiera ningún interés en el proceso, tan es así que ni siquiera se ha personado o ha presentado ningún escrito. No obstante ello, si el tribunal considerase que sí debe evaluar lo que ha planteado Consorcio Supervisor Urubamba, entonces, en uso de nuestro derecho de defensa, nosotros recogemos lo que señaló ya Consorcio Supervisor respecto a nuestra propuesta, y es que su promesa de consorcio es incorrecta. Como ustedes pueden ver, este contrato tiene 4 componentes. Y la división de esos componentes es sumamente importante porque incluso influye en la forma en que se ha determinado el valor referencial, en la forma de pago. Una parte es a suma alzada y otra es a tarifas. Los componentes, y en especial el componente 1, que es la revisión y conformidad de expediente y de la programación de obra, tienen un plazo determinado y una forma de pago determinada. Esto que está en la pantalla está en las bases integradas. Sin embargo, si se revisa la oferta de Consorcio Supervisor Urubamba, puede verse que ninguno de los dos consorciados se ha comprometido a la primera fase. Ellos únicamente parten sus labores, su división de labores, a partir de la etapa de supervisión. Es decir, ninguno va a ser la primera fase, lo cual hace que su promesa de consorcio no sea correcta, ¿no? No está comprometiéndose a todas las obligaciones en materia del contrato. Finalmente, Consorcio Supervisor Urubamba, en esta pretensión que nosotros señalamos que no debiera ser admitida, también realiza una interpretación bastante caprichosa de las bases. Dice que uno de los contratos que nosotros presentamos no cumpliría con lo solicitado, con la característica de ser obra similar, lo cual es absolutamente falso. En efecto, esto es lo que dice las bases. Dice, ¿qué tipo de trabajo? Desde la supervisión e inspección de obras de creación, construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación y o ampliación de carreteras y o caminos vecinales. ¿Qué es nuestro contrato? Es un contrato de supervisión de la reconstrucción de tramos afectados por eventos catastróficos del fenómeno del Niño del año 2010, los cuales se realizaron sobre una vía concesionada, la IRSA Sur, que es parte de la red nacional. Entonces, se cumple absolutamente con lo que dice la norma, con lo que dicen las bases. Del mismo modo, las bases señalan como característica de la obra, como característica, no como trabajo a ser realizado, que la obra tenga superficie de rodadura a nivel de carpeta asfáltica en caliente o frío. Ello está expresamente señalado en nuestra oferta. Si se revisa el folio 585, dice claramente que la obra que se supervisó tiene pavimento de concreto asfáltico en frío. Por las razones expuestas, nosotros solicitamos que nuestro recurso sea declarado fundado, ¿no? Que se rechace las pretensiones de postor Consorcio Supervisor Urubamba y sobre todo que el tribunal de manera ejemplar resuelva esto que ha pretendido hacer, este engaño que ha pretendido hacer Consorcio Supervisor, es casi una burla, presentar certificados sobre obras que no existen, o sea, inventarse documentos entre dos empresas que pertenecen, que están ligadas, o sea, también hemos Bien, mostrado... Delgado. Muchas gracias, señor Delgado. Hemos entendido esa parte de su exposición. Vamos ahora a escuchar al representante del Consorcio Supervisor, el actual adjudicatario, que es el señor abogado Alain Fidel Ramos Palomino. Adelante también por 10 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, solicitaría que me dé unos minutos más, toda vez que tengo que referirme a dos apelaciones. Si es que se podría otorgarme unos minutos adicionales. En todo caso, cuando vence el tiempo, dependiendo de cuánto le falte exponer, le podemos asignar un tiempo adicional. Ok. Voy a presentar. No sé si logra ver mi pantalla. No, no podemos ver su pantalla. En todo caso, la Secretaría también puede presentar sus diapositivas. Ahora tenemos a la Aquí vista lo, su pantalla. aquí lo tengo, doctor. Muchas gracias. Ok. Ok, listo. Muy bien. Muy buenos días, señores miembros del tribunal. Muy buenos días a todos los presentes. El que les habla es el abogado Alain Fidel Ramos Palomino, con registro del Colegio de Abogados de Ayacucho número 3071, y en esta audiencia pública del expediente 4204 y 4249-2024.tce, tomo el tiempo que se me ha otorgado para poder repasar los alegatos correspondientes respecto a las apelaciones realizadas por los consorcios apelantes. Respecto al recurso de apelación interpuesto por el consorcio Huila dentro del expediente 4249-2024.tce. Las pretensiones de mi representada es de que se declare improcedente y o infundado el recurso de apelación presentado por el impugnante, y como segunda pretensión es que se ratifique la buena pro a favor de mi representada, al haber demostrado que cumplimos con los requisitos de las bases integradas. Mi participación respecto a la apelación del Consorcio de Supervisión Huila se divide en dos. Primero, un cuestionamiento de la forma y luego un cuestionamiento acerca del fondo de la apelación. Respecto al cuestionamiento de la forma, señor presidente y señores miembros del tribunal, hemos escuchado hace un momento al abogado del Consorcio Supervisor Huila hablar de que la norma, de forma general, admite que se pueda realizar o escaneada o la firma copiada es aprobado o es autorizado por la norma, hablando de forma general y genérica, para los casos, para cualquier tipo de casos y cualquier tipo de entidades o de proceso administrativo, judicial, fiscal, etc. Si bien es cierto, estoy redundando el tema, el término de una explicación genérica de la norma, no he escuchado, al menos yo, y tampoco se encuentra en la apelación ni en alguna absolución, un pronunciamiento respecto a este hecho. El abogado, de forma sorpresiva, está manifestando los hechos sin que antes estos hayan sido descritos en algún recurso, en algún escrito sanatorio. Al contrario del abogado del consorcio supervisor Huila, mi representada sí ha delimitado cuál es la norma por la cual nosotros estamos solicitando al tribunal que se declare improcedente la apelación del consorcio supervisor Huila. Esta se encuentra en el contenido de la resolución 3233-2022-TCE-S5 del 26 de septiembre del 2022, en donde el Tribunal de las Contrataciones del Estado, a lo largo de los fundamentos, analiza las firmas manuscritas y escaneadas dentro del recurso de apelación que es conocido por el tribunal. En este caso, hemos citado como a vista del tribunal los fundamentos 9 y 12 de la resolución antes señalada, en donde especifica de forma clara y concisa de que los recursos de apelación presentados ante el tribunal deben ser suscritas
de forma, en la forma de la firma manuscrita o la firma digital, citando el tribunal la ley 27269, ley de firmas y certificados digitales, ¿no? Ahora, el propio tribunal, en contrario del silogismo fundamentativo del abogado del consorcio Huila, sí especifica de que la firma escaneada o digitalizada no constituye una firma electrónica en los términos descritos del artículo 2 de la ley número 27269, ley de firmas y certificados digitales. Toda vez, y cito, no permite la verificación de su autenticidad ni garantiza la integridad del documento, es decir, no reúne el nivel de seguridad requerido en la normativa especial de la materia. Por tanto, al no encontrarse la firma copiada o digitalizada dentro de las figuras de firma manuscrita o firma digital, no es una firma que esté aprobada por el Tribunal de Contrataciones del Estado para poder ser admitida o, o cumplir con los requisitos de procedibilidad dentro de las apelaciones conocidas por el tribunal. Y cómo nosotros, señores miembros del tribunal, determinamos o concluimos de que la firma del representante del consorcio supervisor Huila es copiada o es una firma escaneada, es justamente por las manchas que se encuentran al costado de la firma. Y creo que el abogado del consorcio supervisor Huila ha admitido en esta audiencia de manera tácita de que efectivamente es una firma copiada, es una firma digitalizada. Entonces, la discusión aquí sería si es que vamos a utilizar normas de carácter general, quizás sin describirla o sin determinarla, o vamos a utilizar los conceptos o los fundamentos claramente establecidos por el Tribunal de Contrataciones del Estado en la resolución 3233 y 22-TC-15. Por estas consideraciones, en esta parte de mi elocución, solicitamos, señores miembros del tribunal, de que el recurso de apelación interpuesto por el consorcio supervisor Huila sea declarado improcedente. Respecto a los cuestionamientos de fondo, que quiero acá ser bastante legalista y bastante específico respecto a los conceptos y a las palabras utilizadas por el consorcio supervisor Huila en su recurso de apelación. Respecto al petitorio de la apelación, que es parte fundamental del recurso, ellos señalan como petitorio principal dejar sin efecto la buena pro otorgada al consorcio supervisor, siguen algunas palabras más, debido a que han infringido el principio de integridad al haber presentado documentación ostensiblemente falsa. Documentación falsa. Al haber presentado documentación falsa. ¿Y cuáles son y en el punto 2.1 del recurso de apelación, dice, documentos falsos contenidos en la experiencia presentada por el consorciado consultora Hiromu SAC, contrato privado y certificado de conformidad. Quiero recordar, y bueno, quiero poner en alusión a todos los presentes, que existe como parte del principio de tipicidad recogido por la ley 27444 como uno de los principios rectores para el ejercicio de la sanción, de la potestad sancionadora, que existe la figura del ejercicio de subsunción, ¿no? Ahora, yo cito en esta elocución el fundamento 39 de la resolución 1693-2019-servir/TCE/segunda sala, en donde señalan, el principio de tipicidad no se satisface únicamente cuando la entidad cumple con la imputación de una falta administrativa al administrado, sino que los hechos imputados deben subsumirse en los supuestos previstos en la norma jurídica, cumpliendo cabalmente con el ejercicio de subsunción. Caso contrario, si los hechos no se configuran en la norma jurídica imputada, no se dará lugar a las consecuencias jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico.
siendo bastante estrictos y legalistas en la lectura del recurso de apelación del consorcio supervisor Huila, ellos no, este consorcio imputa a mi representada la presentación de documentación falsa o de documento falso. Ahora, la presentación de documento falso se encuentra descrita como una conducta sancionable o una conducta prohibida en el ámbito administrativo en el inciso el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Ahora, dice, presentar documento falso ante entidades y hace una descripción de distintas entidades del Estado, ¿no? Siendo un poco más descriptivo respecto a la figura de presentar documento falso o adulterado, el acuerdo de sala plena número 2-2018/TCE señala, en particular, la normativa de contratación pública prevé infracciones relacionadas con dichos principios, tales como las referidas a la presentación de documento falso o adulterado. En el siguiente párrafo dice, no se encontrará de documentación falsa o adulterada cuando el documento cuestionado no ha sido expedido por quien aparece como su emisor, no haya sido suscrito por quien aparece como su suscriptor, o cuando habiendo sido válidamente expedido, su contenido ha sido alterado o modificado. Para ahondar un poco más sobre eso, la resolución 1253-2023-TCE-S5, su fundamento 23, señala, para estos efectos, conforme a la jurisprudencia de este tribunal, debe tenerse en cuenta que un documento falso es aquel que no fue expedido por el órgano o persona que supuestamente lo emitió o suscribió, es decir, por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor. Por otra parte, un documento adulterado es aquel que, aunque fue válidamente emitido, su contenido ha sido alterado de manera fraudulenta. Los contratos o los documentos cuestionados por el consorcio supervisor Huila se basan, se determinan en dos, ¿no? Primero es el contrato privado 21-2022. Como podemos ver, este contrato es suscrito por el representante de la empresa Faruja SAC y consultora Hiromu SAC, ¿no? Como advertimos, tanto en la parte introductoria del contrato como en las firmas. A su vez, el certificado de conformidad fue suscrito, bueno, el certificado de conformidad cuestionado es suscrito por el representante o el gerente general de la empresa Faruja SAC, ¿no? Tal como vemos en pantalla. Por ende, haciendo una conexión lógica de entre todos lo que acabo de manifestar, tanto en la norma, tanto en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, como en la irrestricta aplicación de los principios, como el principio de tipicidad y el ejercicio de subsunción, que regulan este tipo de procedimiento administrativo sancionador, la única persona que podría afirmar o determinar que los documentos cuestionados son documentación falsa, como le determina la empresa, el consorcio apelante, es el representante de la empresa Faruja SAC, y no Provías Nacional, y no el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y ninguna otra entidad que no haya suscrito su firma ni su autorización en los documentos cuestionados. Finalmente, haciendo alusión al principio de licitud, que las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario, conforme lo determina el artículo 230, inciso 9 de la Ley 27444. Finalmente, recordar a los miembros del tribunal que en el escrito 3 presentado por el consorcio supervisor, sí mi representada ha evidenciado de diferentes documentos con información falsa o inexacta. Ojo, información falsa o inexacta, no documento falso, sino documento que contiene información falsa o inexacta por parte de las empresas consorciadas del consorcio apelante, que deben de ser tomadas en consideración tanto para este proceso como para otro proceso que pueda ser iniciado de oficio por el tribunal o por la entidad parte de estos documentos cuestionados.
Respecto Señor Ramos, a- lamentablemente tengo que cortar el tiempo porque le he dado más de 5 minutos adicionales, pero veo que no terminamos. Y entiendo que el recurso de apelación del Consorcio Huila va en la misma línea del otro impugnante. ¿Hay algo nuevo que nos quiere decir respecto a este recurso? Sí, señor presidente. Sí, quisiera, por favor, que me dé unos minutos más, Pero por entendiendo de favor, que estoy cerremos hablando. de una vez, pero con lo nuevo, porque lamentablemente también tenemos limitación de tiempo y tenemos otras dos partes que también quieren intervenir seguramente sobre lo que usted ha dicho. Vamos cerrando, por favor, pero Ok, incidiendo en lo nuevo de este recurso de apelación. ok, señor presidente. Trataré de ser lo más claro y expreso posible. Respecto al recurso de apelación puesto por el consorcio, por el consorcio Urubamba, del mismo modo como he analizado la apelación del consorcio Huila, no se advierte algún medio probatorio o algún fundamento que conforme a la norma, conforme a los acuerdos de sala plena, determinen que los documentos cuestionados son documentos falsos. Ahora, respecto a la información inexacta que advierte el consorcio Urubamba y no el consorcio Huila, mi representada tiene la posición y lo ha manifestado claramente de que los documentos cuestionados no corresponden efectivamente a contratos que tengan que ver con contratos de obra pública. Esto es evidente ya que el mismo título del contrato y el contenido del contrato en ningún momento hace referencia a que se esté contratando como supervisor de obra a la empresa cuestionada respecto a una obra que tenga que ver con un contrato de naturaleza pública, sino que es un contrato sobre una obra privada. Entonces, si bien es cierto, se habla de una construcción de carretera por una extensión de 23.85 kilómetros y el segundo por un kilometraje a una distancia parecida, estos se tienen como objeto o tuvieron como objeto el poder realizar trabajos de índole privado. Entonces, al ser un contrato de naturaleza privada, es evidente que ni Provías, ni el Ministerio de Transporte, ni ninguna entidad del Estado va a reconocer ni siquiera la existencia de este tipo, de esta obra con esa nomenclatura. Y es porque, evidentemente, es un contrato o es una obra privada. Eso sería todo cuanto puedo manifestar en estos momentos, señor presidente. Muy bien, gracias, señor Ramos. Señor Luna, ¿desea ejercer Sí, su derecho de doctor. réplica? Sí, doctor, solamente brevemente con respecto a lo firmado por el consorcio. Por 3 minutos, por favor, señor Luna. Por 3 minutos. Ya, Adelante. gracias. El consorcio Huila dice Creo que que... tiene la cámara apagada. Ah, disculpe, ya, ahora sí. El consorcio Huila ha mencionado que el anexo 5 presentado por mi representada no ha descrito las obligaciones en forma completa, pero de la lectura, señor presidente, de la lectura de las obligaciones dice supervisión integral, o sea, total, completa, de la descripción de la obra y la dirección de la obra. Más que eso, señor presidente, engloba todo y está bien descrito y está ahí puesto en nuestro anexo 5. Y respecto a la experiencia que hemos objetado nosotros, al consorcio Huila, ejecutada sobre la red vial concesionada, no hay que perder de vista la integridad del certificado, el tipo de obra que se han realizado. ¿Es una obra pavimento? Sí, pero ¿qué obras se han hecho sobre eso? Muros, enrocado, defensas, pero nada sobre el pavimento. Eso quiero que lo tomen en cuenta, ya lo hemos puesto detalladamente en nuestros recursos, en nuestros escritos, bien especificados. He concluido, señor presidente. Muy bien, gracias. Señor Delgado, ¿algo que agregar? Sí, yo quiero referirme más bien a lo que señaló el consorcio supervisor, haciendo algunas precisiones. Primero, ellos no cuestionan la firma del recurso de apelación, sin embargo, en la presentación parece que estuviese hablando de recurso de apelación, sino del escrito de subsanación. Ese es el primer punto. Segundo, él señala que habría citado una base legal. Él no ha citado ninguna base legal.
él ha adjuntado dos resoluciones distintas, que no son normas legales, son interpretaciones, en las cuales además hay dos interpretaciones distintas de parte de OCE, porque en la primera que presenta, que es la que ha estado citando en esta audiencia, dos vocales concuerdan con esa interpretación y uno tiene una interpretación distinta. En la segunda resolución es al revés, dos vocales en mayoría concuerdan con nuestra interpretación y de hecho se admite el recurso impugnativo de ese postor. Esa segunda resolución también fue presentada por consorcio supervisor. Entonces, no existe ninguna base legal. Lo que él está citando son interpretaciones, pero nosotros estamos mostrando cómo el propio emisor de la ley ha explicado lo que es una firma digital. Además, él habla constantemente de la improcedencia, cuando todo eso sería un requisito de admisibilidad. Incluso la resolución que él cita se va por la inadmisibilidad, no por la improcedencia. Luego, respecto a su experiencia, en realidad, como hemos dicho, esto parece una burla. O sea, hace un contrato entre dos empresas que están juntas y dicen, no, si bien es cierto, es sobre una carretera, acá no se puede meter provías, no se puede meter el concesionario. O sea, es imposible que un privado vaya y arregle una carretera porque le dio la gana. Yo no puedo ir y ponerme a asfaltar la calle que está enfrente a mi casa, ¿no? El asfalto, cierro el tránsito, eso es imposible, eso no existe. Y él se va siempre por temas sumamente formales y dice, no pregunten a nadie más, pregúntenle a mi socio con el que comparto domicilio, porque él va a asegurar que ese documento que hemos hecho entre nosotros es verdadero. Eso es absurdo, y permitir que pase un engaño de esta manera sentaría un precedente gravísimo, ¿no? Porque ahora todos podríamos inventarnos experiencia. Hacemos contratos entre empresas que tenemos el mismo domicilio, tenemos los mismos accionistas, hacemos contratos acreditando cualquier experiencia y tendría que pasar. Es todo. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Señor Ramos, ¿algo que agregar? Sí, doctor. Bueno, primeramente, ratificar, respecto al abogado del consorcio Huila, ratificar nuestra posición de que el Tribunal de Contrataciones ha especificado de forma clara acerca de las firmas, de la firma escaneada y de la firma copiada, que no pertenece al grupo de firmas digitales, ¿no? Y el segundo punto es subrayar el tema de que mi representada ha manifestado de que la obra por la cual es objeto de la existencia de los documentos cuestionados son obras en propiedad y en terreno privado. Y esto sí se puede dar porque, por ejemplo, existen construcciones como, por ejemplo, recreos campestres, restaurantes, multifamiliares, cementerios privados que requieren de una construcción de vías de comunicación como pistas, veredas, que no son administradas o no son ejecutadas por el Estado, sino son ejecutadas a solicitud de privados. Entonces, ¿que se puede dar esto? Sí. Que merece una investigación exhaustiva sobre si la existencia o no de estas obras privadas, sí, pero de que el abogado diga que no puede ser posible que entre privados se puedan contratar para construcciones en obras privadas y que solamente se puede construir vías en obras públicas, también es ilógico. Por tanto, eso es lo único que quisiera señalar, señor presidente. Muy bien, gracias. ¿Los señores vocales desean realizar alguna consulta a los representantes de los consorcios? Licenciada Rojas. Sí, buenos días con todos. Sí, deseo pedir algunas precisiones, señor presidente. Adelante, Gracias. licenciada. A ver, al representante del consorcio Willax, por favor. Me parece que es el abogado Enrique Delgado. Sí, doctor. Sí, ¿cómo está? Buenos días. Solamente una precisión. La firma del documento con el cual subsanan el recurso de apelación es una firma escaneada, más allá de la norma que usted ha citado, que me ha quedado claro. ¿Es escaneada? Sí, es un documento escaneado el que presentamos. Bien, gracias, muy amable. Una pregunta también al representante del adjudicatario. Sí, doctora. Buenos días. Buenos días. Sobre lo último que ha señalado respecto a
a la ejecución de obras entre privados. ¿Quién? No he revisado aún el contrato, ¿no? En este caso, el contrato cuestionado. ¿Quién paga esa obra? O esa, digamos, la ejecución de la carretera, según el contrato. En el contrato no especifica esa información, doctora. O sea que hay un contrato entre privados donde no se establece quién asume el pago. Carece de esa información, sí. Bien. Lo siguiente es, entiendo, la explicación que usted ha dado es que sí puede haber una ejecución de una obra, de una carretera en este caso, que digamos a vista de lo que se ha expuesto podría ser una obra pública, pero usted afirma que también puede ser privada. Entiendo que algunas formalidades tienen que haber para una construcción. Tal es así, una obra privada en una vivienda necesita una licencia, ¿no? En este caso, su representada tendría esa documentación donde las instancias competentes han emitido las autorizaciones del caso para esta construcción privada, como usted la califica. No podría responder esa pregunta, doctora, porque no tengo ahora el expediente ni el conocimiento, pero de todos modos sí me comprometería a presentar esa documentación lo más antes posible ante el tribunal para reforzar lo que estoy señalando. Claro, en todo caso, cualquier otro elemento, porque la licencia es simplemente un ejemplo de lo que estoy pidiendo respecto de la formalidad, porque podría haber también un expediente técnico que ha sido aprobado, ¿no? Una obra no se hace de una manera informal. Digamos, una carretera, una adecuación de una vía no se hace de manera informal. Siempre tiene que haber, en principio, un expediente técnico aprobado y también una licencia elemental, ¿no? Por favor, si nos podrían alcanzar a la brevedad esa información. En todo caso, entiendo que usted se está comprometiendo a remitir al tribunal esa información, ¿verdad? Sí, doctora. Si es que es necesario, lo haré lo más antes posible. Bien, bien, muchas gracias. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Muy bien. Han concluido sus consultas, ¿verdad, licenciada? Sí, gracias, señor presidente. Eso es todo. Gracias, licenciada. Doctor Cortés. Muy buenos días con todos. Yo quería formular una consulta, señor presidente, si me Sí, permite. adelante, doctor. Adelante. Sí, una duda que quisiera trasladársela al adjudicatario, al doctor Alain Ramos. Usted en la última parte de su intervención ha señalado que esos terrenos donde se ha intervenido, la carretera, digamos, que ustedes han presentado como experiencia, la supervisión, ¿es terrenos de privado? Porque también entendía que se habían construido sobre parte de una concesión, sobre partes de terrenos que corresponden al Estado. ¿Cómo entender eso? O de repente ustedes sí tienen los documentos que acreditan que los terrenos son suyos y que de repente es un cementerio lo que se está construyendo, pues, y dentro del cementerio están las vías, las carreteras que dicen haberse ejecutado y supervisado. Sí, doctor. Disculpe. Un momento. Ahora sí. Claro, doctor, en ningún momento, ni en la absolución de las apelaciones, ni en mi elocución, hemos nosotros afirmado que los contratos cuestionados o los documentos cuestionados versen sobre obras públicas. Creo que también es evidente al poner las imágenes en pantalla de que se habla de contratos privados y en su contenido en ningún momento se refiere a obras de naturaleza pública. No hay la participación de una entidad, no hay la referencia acerca de un procedimiento de selección o de adjudicación, o que Sí, pero se haya presentado garantías. doctor Ramos, pero esa parte, digamos, sí lo hemos escuchado de usted, ¿no? Pero lo que pasa es de que
hacer una carretera no es que a mí se me ocurra y lleve a cabo pues un trabajo en 28 kilómetros, ¿no? O sea, Ujú, estamos hablando de actividades que son reguladas. Nosotros, en el marco peruano, tenemos varias actividades que son reguladas. Por ejemplo, el caso de los servicios de vigilancia, ¿no? No cualquiera puede decir yo hago servicio de vigilancia, ¿verdad? Hay una regulación para eso, ujú, se cumple esa regulación. Y claro, y una de las justificaciones que ustedes plantean es que, bueno, si el terreno es mío, ¿no? Si de repente estoy construyendo un cementerio y en el cementerio yo necesito vías, pues porque el cementerio es grande, entonces está bien, ¿no? O sea, yo lo estoy haciendo dentro de una propiedad que es propia. ujú, Pero si yo voy a desarrollar, por ejemplo, una carretera en un terreno que está concesionado, entonces no es que se me ocurra hacerlo. Entonces tendría que haber una autorización, tendría que haber algún tipo de contrato, tendría que haber algún tipo de documentos. ujú. Sí, como le advertía a la doctora Rojas en mi anterior participación, nos ratificamos de que los documentos cuestionados corresponden a obras de naturaleza privada y de que justamente la empresa que represento eh, el micro estaba apagado. Lo que me decía es de que nosotros nos ratificamos de que los documentos realizados, los documentos cuestionados corresponden a obras en terreno privado. Por tanto, vamos a presentar la documentación necesaria para poder ratificar ese hecho. Ok, Es lo ok, único, señor presidente, hay una persona, Jackie Carazas, que no es parte, no ha sido acreditada para participar en esta audiencia, que está escribiendo en el chat de forma irrespetuosa ante ustedes y ante los participantes, Y lo que se escribe en chat no se debe tomar en consideración. sí, No se va a pero de tomar en alguna otra manera es una falta de respeto hacia las personas que estamos dentro de la audiencia. No sé por qué está participando de esa manera. Finalmente esto es un ambiente Sí, lo es un entendemos, señor ambiente de Ramos. comunicación. Lo entendemos, señor Ramos. Por favor, las personas que son asistentes a esta audiencia, omitir cualquier tipo de comunicación a través del chat. Y no va a saber Continúe. comportarse dentro de los límites que corresponde una audiencia, que sería mejor que se retire o no participe. Eso, señor vocal, voy a instar al consorcio que represento a que presente la documentación necesaria para poder ratificar lo que estoy señalando. ok, muchas gracias. Eso es todo, señor presidente, mis consultas. Muchas gracias. Muy bien. No habiendo más consultas de parte de la sala, les agradecemos a todos por su presencia, por la información que nos han brindado. Damos por concluida esta audiencia pública. Muy buenos días a todos. Señores vocales, nos